ser mamá transformó mi vida de una manera positiva completamente. Siempre que piense que es como, es difícil, piense qué cosa quiere enseñarle. Esa fortaleza y de lo que hace, al final es el ejemplo que va a dejarle a sus hijos. Ser un buen líder, una buena persona, no necesariamente lo vas a aprender en el aula, ¿no? Eso se aprende en la cancha, chambeando. ¿Cómo crecer profesionalmente cuando la vida cambia por completo todos tus planes? En este episodio conversamos con María Alejandra, alias Mayita Ríos, jefa de Cultura, Comunicación y Sostenibilidad de NGR, holding gastronómico de Intercorp. A través de la historia de Mayita descubriremos cómo una mujer puede desarrollarse profesionalmente, liderar equipos y crecer en una organización mientras afronta la maternidad y construye una nueva versión de sí misma. Soy Silvana de los Heros, gerente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Segel, IDAT, Corriente Alterna e ITS, y esto es Conectados, nuestro podcast de empleabilidad. A ver, Mayita, porque tenemos confianza ya de varios años, cuéntame, ¿quién es la Mayita detrás de toda esta imagen de una jefa de cultura, ¿no? Bueno, soy una persona, creo yo, bastante apasionada por lo que hace. En realidad, en general, en todo, vivo intensamente cada ámbito de mi vida. Me apasiona mucho el desarrollo de las personas y, bueno, eso me acompaña, creo, no solamente en la parte profesional, sino también en la parte personal. Y además soy mamá de Emma y Alba, mellizas, que acaban de cumplir 7 años. Son hermosas. Graciosísimas. Sí, y yo me imagino que, digamos, esta Mayita detrás del cargo, que es mamá, que además es súper buena amiga, porque yo te conozco muchísimos años, yo sé que llevas, digamos, la amistad también de tu grupo muchos años, ¿no? Y tiene un mindset de siempre cuidar de los suyos, ¿no? Eso es por lo menos lo que yo siempre he sentido de ti. ¿Qué parte de tu historia personal sientes que más ha marcado tu forma de trabajar hoy? Bueno, creo que todo en general ha sido un proceso. De hecho, la Maya que empezó cuando tenía 15 años, porque yo empecé a trabajar a esa edad, ahora ha evolucionado un montón y cada etapa creo que me ha hecho transformarme en el camino, ¿no? Si podría definirlo en una palabra, podría decirte que es resiliencia. Y esta viene de cada cosa que fue pasando en cada etapa, ¿no? Acabo de decir hace un ratito que empecé a trabajar a los 15 años y seguramente dicen, oye, pero a los 15 años, ¿quién trabaja, no? A esa edad mi papá se quedó sin chamba y yo estudiaba en el colegio de lunes a viernes y sábado y domingo trabajaba en un café, que el dueño del café era amigo de mi papá, así medio clandestino trabajaba porque era menor de edad. Y en ese momento entendí qué cosa era lo que yo quería hacer de mi vida profesional, ¿no? Me enamoré del rubro de los restaurantes y dije, yo quiero hacer esto el resto de mis días, ¿no? Cuando cumplí 18, ya tenía DNI azul, empecé a trabajar ya formalmente en un restaurante. Y claro, esa primera etapa de tengo que trabajar porque si no, no puedo estudiar, ¿no? Porque mis papás me dijeron en ese momento, o sea, no hay plata para pagar la universidad, claro, ¿no? Y ahí es donde yo estudio mi primera carrera, que era una carrera, vamos a decir, técnica, ¿no? Porque yo estudié en una escuela, administración hotelera. Y claro, me acuerdo que estudiaba de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana, terminaba como a las 2 de la tarde, almorzaba y de ahí me iba a trabajar al restaurante y yo cerraba, bueno, hice línea de carrera y yo en ese momento cerraba el restaurante a las 2 de la mañana, llegaba a mi casa y otra vez, ¿no? Entonces creo que cada una de esas etapas, luego ya cuando entré a trabajar a NGR, también hemos tenido varias etapas que me han demostrado que siempre la resiliencia es esto que te hace no solamente demostrarte que eres más fuerte, sino aprender en el camino y en el proceso, ¿no? Y en ese proceso creo que he ido formando mi carácter, ¿no? Yo siempre digo que los problemas forjan el carácter de las personas. Totalmente. ¿Y tú recuerdas qué tipo de repente, me voy a poner más técnica, pero competencias puedes haber adoptado durante ese proceso tan duro? Porque a veces nos toca estos procesos. Pero hay competencias que nosotros vamos adquiriendo, como la resiliencia, por ejemplo, pero de repente hay algunas más que tú puedas rescatar durante todo ese proceso y el proceso además inicial en NGR, porque tú inicias NGR en una posición, digamos, la base, ¿no? Una posición de inicio, digamos, de participación en NGR y de repente nos puedes contar un poquito más, ¿no? Sí, yo creo que son dos, ¿no?
Uno es ese como interés genuino, ¿no? Esa empatía con las personas, creo que siempre ha sido mi enfoque. Y lo otro es la adaptación, ¿no? Porque todo cambia constantemente, ¿no? Y de hecho, esa adaptación y ese interés genuino por las personas creo que es el que me acompañó desde el principio, ¿no? O sea, yo empecé, como te digo, empecé a trabajar en el rubro restaurantero, ¿no? Empecé como, primero como anfitriona, luego como mesera, luego como entrenadora, y ya desde mi rol de entrenadora demandaba más de mí, ¿no? De estar presente, de enseñar con el ejemplo. Y es así como luego entró en EGR como jefe de entrenamiento de una de las marcas, que hablaba mucho de eso también, ¿no? Es cuando pasa un poco de la operación más a la parte de la gestión humana. Y es eso, ¿no? ¿Qué marca era en la que iniciaste? China Walk. En China Walk. Sí, en China Walk hay un lema que dicen que es todos los chicos dicen que tienen el tamarindo en las venas. Y es algo que en verdad nadie les dijo que era así, ¿eh? O sea, nació así, te estoy hablando de cuando la marca empezó hace 20 años. Increíble que haya nacido desde la cultura organizacional. De la gente, claro. Gente. Entonces siempre que me preguntan cuál es tu marca preferida, yo no tengo marcas preferidas, pero tengo el tamarindo en las venas. Y en ese momento tú sentiste que podías llegar lejos. O sea, ese fue uno de los momentos, aun cuando las circunstancias quizás no eran las mejores, no eran perfectas. No, de hecho, siempre tuve en mente que quería... o sea, cómo van cambiando como los sueños que uno tiene, ¿no? Al principio me acuerdo que cuando recién empecé a trabajar en restaurantes y era anfitriona, mi primer día de trabajo, me acuerdo que me entrevistó que era el gerente de la tienda y me dijo, ¿qué cosa es lo que tú quieres lograr? ¿No? Le dije, yo quiero tu puesto, o sea, yo quiero ser gerente de tienda. Y claro, yo siendo anfitriona no me tenía que aprender la carta ni nada. El primer día metida en la cocina, aprendiéndome los platos, qué cosa tenía todo, ¿no? Porque además yo sabía que como en mi caso no había plata, si yo quería llegar más lejos, ese era el camino, ¿no? Y más o menos así, ¿no? Claro. Sí. ¿Cuál fue el momento en el que tú sentiste que quizás, o no sé si hubo ese momento, que sentiste que de repente tenías que hacer un giro o algún tipo de cambio para poder seguir creciendo? Porque tú en ese momento decías, claro, yo tengo que aprenderme todo, tengo que hacer esto, pero ¿en algún momento pensaste de repente no es mi rubro? ¿O siempre estuviste muy, muy convencida de que el rubro en el que estás... No. O sea, de hecho todo ha tenido como todo el proceso ha sido un giro, ¿no? En algún momento yo salgo de trabajar en restaurantes y entré a trabajar a retail. Y en ese momento, claro, yo dije voy a pasar de vender pastas a vender cemento porque era una empresa de mejoramiento del lugar. Y claro, el enfoque era mucho más comercial y la verdad es que como sentí que de repente no me hallé, fue una experiencia linda y ahí es donde al final regreso otra vez en EGR, pero si te das cuenta, no necesariamente haciendo lo que yo hacía, porque yo era bien de la operación, bien del rush que le llamamos el día a día, de que las mesas tienen que estar bien atendidas y tal. Y claro, entré más a un rol más de gestionar personas, ¿no? Entonces, el camino me fue llevando hacia eso y ahí es donde yo tuve que empezar a estudiar otras cosas, porque, claro, yo había estudiado administración hotelera especializada en temas de restaurantes, pero ya yo estaba viendo otros temas, ¿no? Y ahí es donde empiezo, primero me metí a estudiar una especialización en recursos humanos, y de ahí dije, no, quiero hacer esto también de esto también una carrera, ¿no? Y ahí es donde yo empiezo a estudiar mi segunda carrera ya en la universidad, cuando ya me podía pagar la universidad. Y de hecho ya lo hice, y siempre digo que me he graduado geriátrica, ¿no? Porque, claro, yo entraba a la universidad, sí, es más, yo ya era mamá, ¿no? Y sentía que ese era como un pendiente que tenía. Y así es como también, luego de pasar... Yo te conté, ¿no? He estado en China como jefe de entrenamiento y luego se me da la oportunidad de pasar al área de gestión humana como jefe de cultura y comunicaciones, ¿no? Entonces tenía que aprender, ¿no? Yo no soy comunicadora y lidero un área de comunicaciones, ¿no? Entonces ha sido una transformación constante donde ha requerido no solamente de mi esfuerzo y mis ganas de querer aprender siempre, sino también de capacitarme y de aprender de la gente que me rodea también, ¿no? Creo que he aprendido mucho de los chicos que son parte de mi equipo, que son especializados en el tema, pero también de mis líderes que me han acompañado siempre en el proceso y que han depositado en mí la confianza, ¿no? Y claro, como tú bien mencionas, o sea, tu historia, creo que muchos de las chicas, de los chicos que nos están viendo, especialmente de los que estudian en IDAT, en SEGEL, en Corriente Alterna, se van a sentir identificados porque una escuela
¿no?, de educación superior te permite, como tú que estudiaste tu carrera de turismo, pudiste convalidar luego una carrera, los créditos para la universidad, terminar tu carrera universitaria, porque era tu deseo de continuar la parte académica para seguir creciendo en otras posiciones, ¿no? Porque igual los chicos se pueden quedar con la parte especializada, pero tú querías seguir explorando más. Entonces eso me parece interesante para los chicos que también, y además tú estudiaste tu carrera universitaria y siendo mamá. No es un impedimento, pero es algo que quizás te puede generar algunos obstáculos, ¿no? Igual me gustaría que me cuentes un poquito más sobre eso antes de entrar sobre el otro lado de lo que es no solamente los títulos, sino qué competencias también tenemos que explorar. Sí, de hecho, cuando salgo de mi escuela, ¿no?, yo tenía claro que podía yo incluso estudiar estudios superiores, y ahí es donde entró. Es más, me fui a España a estudiar también con el certificado que tenía de la escuela, pero igual tenía como que este gran pendiente, ¿no? Y claro, como a mí la parte profesional se me vino como reto tras reto, asumir una nueva posición, siempre lo pateaba, siempre decía, ya, en algún momento voy a terminar la carrera, ¿no? Y recuerdo clarísimo que llegó la pandemia y yo dije, ya, o sea, ¿cuándo es el momento, no? La pandemia nos ha activado a todos como un quiebre para seguir muchas cosas, ¿no? Hablamos con nuestra anterior invitada, con Lorena, que también nos decía, la pandemia me hizo estudiar. La pandemia a ti te impulsó a tomar esa decisión. Sí, y sobre todo, bueno, ver a mis hijas también, ¿no? Porque en ese momento mis hijas tenían 2 años y yo dije, ya, o sea, es ahora, ¿no? Y eso, ¿no? Y entonces, ahí estamos hablando sobre el tema de la experiencia, hablamos sobre los títulos, hablamos sobre un contexto que parecía y fue lamentablemente muy adverso para muchas familias, ¿no? A ti te impulsó, te sacó una energía mucho más allá de lo que habías estado llevando en el día a día, digamos, y eso te ha ayudado a seguir convirtiéndote y a seguir armando este perfil de profesional que tienes, ¿no? Pero también podemos ir mucho más allá de eso. O sea, no solamente es este combo poderosísimo, sino también hay habilidades blandas que muchas veces no se ven reflejadas en ese título, ¿no? Yo puedo ser, pues, PhD en algo, pero no necesariamente tengo las habilidades necesarias para cumplir un puesto específico. Entonces, ¿cuáles son esas habilidades que tú crees que más te han ayudado a ti personalmente a crecer profesionalmente? Pero si tienes un tip para otras posiciones, buenísimo. Sí, yo creo que es el poder conectar genuinamente con las personas, ¿no? Siempre con el respeto por delante. Yo he conocido personas muy capas, con un CV brillante, pero que al momento de liderar equipos, incluso sin liderar equipos, siendo compañeros de trabajo, si esto no está presente, vas muerto, ¿no? Al final, yo siempre digo, ¿no? Te contratan por tu CV, pero al final terminas saliendo por cómo eres tú con las personas, ¿no? Cómo impactas en los demás, ¿no? Yo tenía un líder que siempre decía, las personas te van a recordar por lo que tú les hiciste sentir y no por lo que necesariamente hiciste dentro de una organización que esté puesto en una PPT o en un documento, ¿no? Entonces, sí he visto mucho de esto, ¿no? Personas que entran con CVs brillantes y que al final dices, oye, ¿dónde está la calidad humana? ¿Dónde está esto de querer también desarrollar a otras personas, de aportar con lo que sabes, no solamente acá, sino también desde adentro, ¿no? Uh-huh. Entonces, decimos que frente a la pregunta CV o actitud, ¿tú qué opinas? Yo creo que es la actitud. Uh-huh. Totalmente. ¿Qué habilidades ves blandas? Estamos hablando que hoy hacen destacar a un joven, a uno de los chicos que nos está viendo ahorita, dentro de una organización, ¿no? Hablamos ahorita sobre la empatía, sobre el tema de la actitud, pero ¿qué señales te hacen pensar esta persona tiene potencial como Mayita? Es esas ganas de querer aprender siempre, ¿no? Con humildad. A veces veo que hay chicos súper capos, pero que, claro, como quieren hacer todo lo correcto, se limitan a hacer dentro de lo que está en sus funciones, ¿no? Entonces, siempre veo que los chicos que tienen como más curiosidad de aprender,
que de repente, no sé, son de sistemas, pero están metidos en marketing, ¿no? Viendo qué cosa pueden aprender, qué cosas pueden proponer, ¿no? Yo creo que eso es algo súper valioso. Sí, y yo te digo, o sea, claro, tú acabas de decir de mí, claro, yo puse el ejemplo de cuando era mesera, pero me metí a la cocina a aprender a cocinar. Yo creo que eso es algo que, o sea, sigue prevaleciendo, ¿no? O sea, creo que es importante. Voy a decir una palabra, no sé si es correcta, pero es que hay que ser a veces conchudo, ¿no? Cada vez que yo veo a personas en los equipos que tienen esa curiosidad constante por seguir aprendiendo, por seguir aportando y que no se limitan a las funciones que tienen que hacer, créeme que nunca me he equivocado. Son personas que siempre he visto con mucha alegría llegar lejos. Claro, ahí es como lo que hablábamos también en la anterior conversación con Lorena, es pensar fuera de la caja para ver si de repente te animas a hacer un poco de reskilling, ¿no? Y espero que se acuerden los chicos de que era reskilling, pero es esta habilidad, digamos, de querer conocer como tú, ¿no? ¿Qué hace cocina? De repente, porque de ahí yo puedo agarrar algunas competencias de otra área y que eso me va a fortalecer para seguir llevando, pero de repente me puedo ir por otra área porque no necesariamente quería llevar o toda la vida ser anfitriona, ¿no? Entonces vas aprendiendo otro tipo de habilidades que no necesariamente son de tu carrera. Como tú decías, una persona, un chico, un practicante que está ahorita como programador y dice, oye, a mí me encanta la parte de inteligencia de negocio. ¿Sabes qué? Me voy a meter acá, pero no te puedes meter de repente en esta oficina porque acá están los marqueteros. Y está ahí. ¿Eso te ha pasado en GR? ¿Has visto? Porque, bueno, además ustedes son número 1 en Great Place to Work, o sea, están por lo menos en las posiciones más altas. Cuéntame un poquito cómo se vive justamente esa experiencia dentro de tu organización. Sí, nosotros hemos tenido varios programas donde buscamos que la gente tenga apertura, aportar nuevas ideas, que no importa de qué área seas, siempre estas nuevas ideas pueden aportar al equipo en nuevos proyectos. Buscamos también trabajar de manera multifuncional, ¿no? Claro. A veces la idea que tú tienes de que algo va a funcionar de una forma, porque es como el proceso te dice que tiene que ser, a veces cuando llega extraterrestre, ¿no? Esa persona que no tiene nada que ver, aporta muchísimo, hombrecito, ¿no? Verde? Exacto, claro. aporta muchísimo, ¿no? Entonces siempre buscamos, dentro de la misma cultura de la organización también, esta apertura a escuchar ideas. Yo te digo, he tenido ideas súper así locas que no he tenido temor a contarlas, ¿no? Y se me ocurre tal cosa y tal, y hay algunas que es como, ya Maya, vamos para adelante, lo hacemos, y como hay otras como que me han dicho, creo que esto no va a funcionar, ¿no? Pero no tener ese temor en poder decir las cosas como crees que de repente pueden funcionar bien, ¿no? Y eso no se construye de la noche a la mañana, ¿no? Hay que construir confianza en los equipos, que la gente sienta que puede tener la libertad de proponer, de crear, ¿no? Y de repente tu idea no está al 100%, pero viene otra idea más y termina complementando y haciéndose realidad. Uh-huh. Y ahí me gustaría ahondar en todo caso que hay, no eres la única, pero digamos para que puedas hacer que más chicos y chicas se inspiren, ¿no? ¿Cómo es que cambia esta vida profesional tuya para convertirte en mamá? Uh-huh. O sea, me gustaría como entender un poco más cómo tu vida profesional cambia, porque ahorita hablamos, claro, en este momento yo puedo agarrar y querer ser muchas cosas, pero cuando tú ya eres mamá, ya el tiempo, porque justo ahorita estábamos viendo, ¿no? Tú quieres saber qué está haciendo la persona que está cuidando a tus hijos, pero también estás atenta al trabajo, ¿no? Y yo imagino que muchas de las chicas también están en esta situación. ¿Cómo es que cambia la parte profesional? O sea, hay muchas cosas que te enseñan la maternidad, ¿no? A mí me enseñó a ser, de hecho, más paciente. La paciencia es algo que desarrollas a un nivel que no calculas. Pero sobre todo interesarme mucho en escuchar a las personas, entender, porque al final todo es parte del mismo crecimiento, ¿no? Uh-huh. Y personalmente algo que me enseñó es también a controlar mejor mis tiempos, ¿no? Yo era de las que me quedaba hasta las 11 de la noche en la oficina, y no porque a nadie me obligara, sino porque
yo lo dije al inicio, soy recontrapasionada con lo que hago, entonces como me metía a hacer, no sé, un proyecto y me encantaba y me podían dar las 10 de la noche y yo seguía, ¿no? Pero claro, ahora mis hijas se duermen a las 8 de la noche, entonces yo tengo que llegar a mi casa porque es un momento que no me quiero perder con ellas. Claro. Entonces sí me ha enseñado a ser mucho más organizada con los tiempos, ¿no? Básicamente eso. Uh-huh. ¿Y en algún momento sentiste como miedo a la maternidad, ¿no? Frente a tu crecimiento laboral, dijiste, oye, no, de repente puedes frenarlo. Ya, yo sé, de repente la respuesta que esperan es que yo diga que sí, pero la verdad es que no. Esperamos autenticidad acá. La verdad es que no. No, o sea, no te voy a mentir de que sí hay un tema de el tiempo que inviertes con tus hijos, más que todo, ¿no? Pero no creo que sea algo que te frene. Al contrario, para mí, mis hijas han sido ese impulso, ¿no? Sobre todo por querer demostrar con el ejemplo, ¿no? O sea, cada cosa que yo hago, pienso siempre qué es lo que yo quiero que mis hijas vean, ¿no? Entonces, claro, por un lado, a veces me siento mal porque es inevitable no compararte con otras mamás, ¿no? Que yo dejo a mis hijas todos los días en el colegio, ya, pero Maya no deja a sus hijas todos los días. Yo me despido con la movilidad y la movilidad se las lleva, ¿no? A veces las mamás escriben, ¿no? Chicas, nos encontramos en el parque a las 5, pero yo no me puedo encontrar en el parque a las 5, ¿no? Claro. Entonces, sí es como un poco de culpa, pero a la vez me siento bien porque sé que cuando llego de trabajar, mis hijas saben que mami se está esforzando, ¿no? Y algo que me parece también es súper importante es contarles a ellas qué cosa hago, ¿no? Me da risa porque si tú le preguntas a mis hijas en qué trabaja tú un día cuando las veas, le vas a preguntar ¿en qué trabaja tu mamá? Y te van a decir, mi mamá se encarga de hacer feliz a las personas. Me muero. ¿No? Entonces, claro, muero. Siempre trato de contarles un poco por qué hago lo que hago, ¿no? Entonces ellas saben que si yo no voy a trabajar, hay gente que no va a ser feliz. Claro. Entonces es como, ya, mamá, anda, ¿no? Entonces, sí creo que para mí el ser mamá transformó mi vida de una manera positiva completamente. Hay miedos, sí, pero de querer siempre... sé que no puedo estar presente siempre, porque lo acabo de contar, ¿no? Hay momentos en los que lamentablemente no puedo estar, pero sí en los momentos importantes, ¿no? Y que ellas sepan que mamá no es un robot, que simplemente es porque se va, porque tiene que... O sea, lo peor que le puedes decir a tu hijo es, tengo que trabajar porque si no, ¿quién paga la casa, no? Si no, ¿qué comemos? No, o sea, yo trato de que ellas entiendan que yo lo hago por otro motivo, ¿no? Porque tengo que hacer feliz a otras personas. Claro. Y si pudieras hablar con la versión de ti, o sea, tu versión, que recién iba a convertirse en mamá. Y además porque tu proceso también fue muy complejo, has pensado mucho antes de ser mamá, pero lo sentías, lo querías, ¿no? Pero ¿qué podrías decirle a esa versión tuya, ya, antes de ser mamá? ¿Qué le dirías? Que el camino no es fácil. De hecho, particularmente en mi historia, yo sí he tenido varias circunstancias que no hacen que el ser la mamá que normalmente es mamá, papá, ¿no? Hijos, ¿no? Yo hace un par de años me divorcié y hace 3 años perdí a mi mamá, perdí a mi hermana también. Entonces, a veces pasa que tú dices, bueno, es que voy a hacer esto y ¿con quién están tus hijos? Están con la abuela. Y en mi caso, la abuela, mi mamá no está, ¿no? O me voy de viaje, o no sé, voy a llegar más tarde y se va a quedar mi esposo, ¿no? En mi caso, es como yo vivo sola con mis hijas, ¿no? Y eso es parte también de lo que yo quiero enseñarle a ellas, ¿no? Que no tengan miedo de tomar decisiones por más difíciles que sean, que hay cosas que van a pasar, ¿no? Como lo que acabo de contar de mi mamá, de mi hermana, esas cosas pasaron de la nada, ¿no? Pero trato siempre de que ellas vean que la vida no es perfecta, que ocurren cosas, pero que uno tiene que estar ahí, ¿no? Entonces, a veces, no sé, cuando a veces mi historia a otras mamás dicen que, ay, qué pena. El otro día hablaba con una mamá y le contaba y lloraba. Y yo le decía, ¿pero por qué lloras? Y me dice, que me da demasiada pena. Y yo, ¿por qué no te dé pena? Claro. Es una historia fuerte igual, ¿no? Sí. O sea, porque pierdes a bastantes personas que suelen ser tu apoyo. Además, tú eras
muy, digamos, cercana a tu mamá, no eran personas, claro, muy, digamos, que eran un apoyo para ti. ¿Cómo sacas fortaleza justamente en esa situación? ¿No? Porque estas cosas pasan, o sea, no podemos evitar que pasen. Sí, sí, siempre pienso en qué cosa quiero que mis hijas aprendan, ¿no? Y no les oculto nada, les digo, esto es así, esto pasó, entonces como ellas, o sea, quiero que ellas vayan entendiendo que todo cambia siempre, ¿no? Y que hay que saber cómo reaccionar, ¿no? No te voy a mentir que a veces me muero de miedo, ¿no? O sea, digo, pucha, ¿qué pasa si...? Mi mayor terror son los temblores. Porque yo digo, ¿qué pasa? O sea, si me agarra un temblor con mis hijas, o sea, perdón, si me agarra un temblor, no sé, en la calle, todo bien. Pero ¿qué pasa si es, no sé, 3 de la mañana? ¿Cómo carga uno? ¿Cómo carga la otra? ¿No? Pero al final digo, bueno, en algún momento pasará y me tendré que poner a prueba, ¿no? Claro. Y de repente porque, y esto también es interesante para que escuchen un poco tu historia, no es una bebita, son 2 bebitas que vinieron al mismo tiempo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo manejaste esa situación? Porque tú esperabas de repente salir embarazada de una hijita y resulta que aparecieron 2. Sí, bueno, ahí me va a ir muy de largo, pero cuando yo a mí me han operado 8 veces del útero, ¿ya? Entonces, mi primera operación fue cuando tenía 19 años. Y a los 19 años, el doctor que me operó me dijo, mira, tu útero está bien, un poco destruido. Si quieres ser mamá, tienes que ser mamá ahorita. Yo tenía 19 años, o sea, ni siquiera tenía enamorado, o sea, ¿quién a los 19 años le dice un enamorado, podemos ser padres? Claro. Entonces, claro, mi sueño siempre fue ser mamá, pero hubo un proceso largo como de 10 años, ¿no? Entonces me acuerdo clarísimo que el doctor me dijo, mira, con suerte vas a tener un bebé, o sea, con la ayuda de Dios. Y bueno, con la ayuda de Dios vinieron 2, ¿no? De una sola. Claro. ¿Y cómo maneja justamente en ese momento? Ahora son 2. ¿Qué hago? O sea, porque nuevamente nos mencionabas, pasan estas cosas en tu vida, tienes a 2 hijitas y aparte decides estudiar tu carrera universitaria. Sí. Bueno, en ese momento las circunstancias igual eran distintas. O sea, igual todavía en esa época estaba mi mamá, en esa época estaba todavía casada. Ajá. Diría que la parte más fuerte, que es la parte en la que ellas eran más chiquitas, y además me agarró la pandemia, porque mis hijas nacieron en junio del 2019, entonces entenderás que en la pandemia ellas igual eran como medias bebés, y el hecho de poder trabajar desde la casa y me dio la oportunidad también de poder no perderme como esas etapas. Es complicado, sí, es complicadísimo, pero al final uno ve cómo lo logras, ¿no? Uh-huh. Y claro, con toda la historia que tú me cuentas, o sea, debe haber algunos momentos en los que tú sientes, creo que ya lo has mencionado, pero me gustaría ahondar un poquito más en eso, culpa. ¿Qué es lo que sentimos todas las mujeres? No sé por qué, ¿no? Hemos sentido, y viene de una historia constante de mujeres tratando de romper estos mitos, romper estos linajes de carga que tenemos muchas de las mujeres, y a ti te toca finalmente enfrentar una situación compleja alrededor, un divorcio, y ser una profesional exitosísima, porque eso lo reconocemos todos dentro de tu trabajo en NGR. Entonces, ¿hay algún momento en el que tú has sentido culpa por no poder estar en todo? Porque puedes ser tú lo máximo en muchas cosas, pero no siempre vas a estar en todo, ¿no? Sí, no, vivo con culpa constantemente. O sea, la culpa la cargo. Pero sí trato de estar en momentos especiales o hacer cosas especiales para ellas, ¿no? El otro día fui a recoger a Emma del colegio, y yo nunca la recojo al colegio, ¿no? Y cuando Emma sale corriendo, grita, ¡por fin vino mi mamá! Gritó. Y yo sí, no, por fin llegué a tiempo. Tranquila. Tarde. Entonces, claro, ese momento, que no es siempre, para ella fue súper especial, ¿no? Y trato de repente hacer cosas que normalmente no ocurren, ¿no? Que de repente no hizo, no sé, mi mamá conmigo. El otro día no, el jueves, mandaron un comunicado invitando a papás y mamás para postular a la selección de natación del colegio. Yo no nado hace años, pero claro, en mi momento de locura dije, yo quiero que mis hijas vean que su mamá está en la selección de natación. Postulé.
mi prueba es mañana, si paso o no, no sé. No tengo ni idea si voy a pasar o no. Claro. Pero dije, no, yo quiero estar Pero sabes ahí. nadar, ¿no? Sí, nada. Pero no nada hace años, Claro. ¿no? Pero dije, ya, bueno, el viernes practiqué, casi me di cuenta que me faltaba físico. Pero ya no importa, voy a estar ahí y les voy a contar a mis hijas que estuve en la prueba. O sea, quiero que sepan que igual mamá no está de manera normal, de repente como ven a las demás mamás todo el tiempo, pero sí está en los momentos especiales para ella. Uh-huh. Y ahí identifico algo. Identifico una mamá que se aventura a hacer cosas nuevas por sus hijas. ¿Esa sientes que es una habilidad tuya propia o es una habilidad que nació de ser mamá, de lanzarte a hacer cosas nuevas, a generar esta emoción en tus hijas? Sí, es algo que he aprendido con ella. O sea, creo que es parte de lo que soy, de siempre querer hacer cosas como diferentes. Pero la verdad es que ellas me inspiran un montón a hacer cosas diferentes. Y la verdad es que ellas también son bien particulares, ¿no? Me salen con cada ocurrencia y es como, ya, vamos, lo hacemos, ¿no? Y creo que es eso. Uh-huh. Y eso lo puedes trasladar también en el trabajo, ¿no? Me gustaría que le cuentes un poco o le digas a una joven mamá que te está mirando ahorita, que está pasando la verde realmente, porque está tratando de ser mamá, trabajar, seguir estudiando además de repente en IDAT, en SEGEL, en Corriente Alterna, y está tratando de salir adelante, ¿no? ¿Tú qué le dirías a esta joven que está con mucho miedo de la incertidumbre y además el contexto en el que nos encontramos en Perú siempre es incertidumbre constante, ¿no? Bueno, que no es fácil, pero al final de todo se aprende y que después de esta etapa descubrirá que no solamente es una mamá más fuerte, sino una mujer más fuerte y que esa fortaleza y de lo que hace al final es el ejemplo que va a dejarle a sus hijos. Entonces siempre que piense que es como, es difícil, piense qué cosa quiere enseñarle, ¿no? Que luego sus hijos vean que es una mamá que se esforzó, que de repente no hizo las cosas en el tiempo correcto, entre comillas, porque nunca hay tiempo correcto, pero que al final eso va a construir las bases de lo que sus hijos van a ver y de qué cosa quieren hacer ellos también en el futuro, ¿no? Y que si tiene, no sé, una red de soporte, al final siempre hay personas que están ahí para ti, ¿no? O sea, yo les he contado, mi familia, no tengo familia cercana aquí, ¿no? La familia más cercana que tengo vive en el extranjero. Por aquí tengo bueno, un par de primas, mi tía, que siempre están conmigo, pero algo que decías al principio también era estas relaciones que vas construyendo con tus amigos, ¿no? Y tengo una red de amigos increíbles, incluso las personas que me acompañan en mi trabajo también, ¿no? Lore, que bueno, tú la conoces, es mi jefa, mis pares, son personas que, o sea, yo sé que si, no sé, pues ahorita me llaman del colegio y ven, recoge a Emma y a Alba porque están con fiebre, sé que si los llamo van a ir en 3, 2, 1 a recogerlos, ¿no? Entonces creo que eso es algo que también se puede ir construyendo. Y eso, ¿no? Que no... Es difícil, pero nada es imposible. Uh-huh. Es súper importante no aislarse, porque a veces hay situaciones en las que parece que nos tenemos que aislar por X motivos de la vida. La construcción de estas redes de apoyo son súper importantes para que nuestras chicas mamás salgan adelante, ¿no? Y también me gustaría, no solamente para las chicas mamás, sino acá hay un consejo de empleabilidad interesante para todos los chicos que nos están viendo, ¿no? ¿Qué le dirías a un joven que se siente que no tiene suficientes oportunidades y que aún no descubre ese potencial que tiene adentro, especialmente hablando sobre el tema de las habilidades blandas, que creo es lo que más le falta a muchos jóvenes? Yo les diría que empiecen a chambear, o sea, que se lancen a la piscina. He visto muchos casos de jóvenes que esperan el momento perfecto para empezar a trabajar, ¿no? Al final, ser un buen líder, ser una buena persona, no necesariamente lo vas a aprender en el aula, ¿no? Eso se aprende en la cancha, chambeando. Y he visto chicos, no sé, que esperan a terminar la carrera para empezar a hacer prácticas y ya, escúchame, estás muy tarde. O sea, hay chicos que ya lo hicieron antes y te ganaron el recorrido, ¿no? Y esas situaciones difíciles, estos momentos de crisis, solamente los vas a ver cuando estés ahí, ¿no? En ese momento te vas a poner a prueba a ti mismo y vas a aprender mucho también, ¿no?
Entonces, si no encuentras prácticas de repente en lo que estás estudiando, métete a trabajar en lo que veas. Bueno, de hecho, aprovecho para decir que en NGR aceptamos a chicos. Acá manden su CV, por favor. O sea, no necesitas experiencia previa ni estudiar una carrera, y la verdad es que es un aprendizaje de vida. Yo te cuento, mi hermano y yo entramos a trabajar al restaurante en la misma época, porque bueno, ya claro, ya había contado lo de mis papás. Es más, el que me pasó la voz fue él. Me dijo, oye, están necesitando anfitrión en el restaurante donde yo trabajo. Le digo, ya vamos. Y mi hermano, claro, a mi hermano no le interesaba más que hacer propinas para irse de fin de semana con sus amigos o para sus trabajos en la universidad. Y claro, han pasado más de 10 años y ahora mi hermano es biólogo, él estudió biología, porque claro, a él no le interesaba hacer la línea de carrera. Mi caso fue diferente, ¿no? Yo te conté que cuando llegué dije, no, yo no me voy de acá hasta ser la gerente de la tienda, ¿no? Entonces, claro, ese era mi enfoque, me encantaba el rubro, fue lo que estudié. Y claro, son dos historias completamente distintas, pero que empezaron su vida laboral en un restaurante, ¿no? Y años después, tú hablas con mi hermano, que ahora él vive entre sus plantas, ¿no? Él vive en el norte, vive entre la tierra, y le encanta, ¿no? Sus bichitos y sus cosas. Y él siempre cuenta cómo esa experiencia le marcó la vida y que le enseñó un montón de cosas, de estas habilidades blandas de las que hablamos, claro, que le enseñan ahora siendo líder en el campo, haciendo algo completamente diferente que administrar restaurantes, ¿no? Entonces, esas experiencias son las que realmente te nutren, ¿no? Entonces, otra vez refuerzo el cherry, postulen en NGR, 6 marcas, vemos en Bricero. Claro, yo de hecho empecé a trabajar en una cafetería también antes de poder avanzar mi carrera universitaria, ¿no? Y eso también me ayudó muchísimo. O sea, muchas chicas como nosotras no la han tenido tan fácil al inicio de la carrera y han tenido que salir adelante, y no es algo para nada negativo, no es nada para avergonzarse, más bien es algo increíble porque nos genera estos aprendizajes, ¿no? Ahí me gustaría preguntarte, que muchos jóvenes dicen, bueno, ya, yo entro a una organización, ¿qué errores, pero yo lo vería, digamos, más aprendizajes, ¿no? Pero ¿qué errores, aprendizajes pueden haber cuando los jóvenes entras, tú qué has identificado cuando recién entran a una organización? Creo que a veces puede ser como lo decía hace un rato, ¿no? Limitarte a hacer lo que tienes que hacer y de repente no ir más allá. Y la otra es que a veces siento que esas como ansias suelen ganar, ¿no? Entonces la frustración puede llegar muy rápido. Entonces, claro, es una generación diferente a la nuestra. Eso también. Pero que quieren que todo vaya muy rápido, ¿no? Entonces es como que yo estoy practicante, entonces ya yo quiero ser asistente ahora, y ahora quiero ir, mañana quiero ser gerente de no sé qué, y está bien tener estas ganas de, ¿no? Pero también hay que aterrizar un poco y entender que cada etapa tiene su proceso y que hay que ajustar en el camino, ¿no? Es algo que a veces suelo ver, ¿no? Entonces a veces digo también como, hay que tener un poco de paciencia. Claro, el cuerpo necesita asimilar esos aprendizajes. No es que tú estuviste en una experiencia e inmediatamente lo aprendiste y ya está dentro de tu cerebro. Sí, y el crecimiento no solamente es vertical, ¿no? Por eso trato siempre de los equipos que lidero nuevos retos, ¿no? Hacer cosas diferentes. Oye, ahora estamos viendo esto, ¿qué tal si lo replanteamos y lo hacemos de una forma diferente? Entonces, claro, no necesariamente estás creciendo de una posición a otra, pero sí estás viendo temas diferentes, estás haciendo cosas diferentes, y eso hace que las personas se sientan constantemente, al final, motivadas por lo que hacen también, ¿no? Claro, porque no sea del día a día todo lo mismo, igualito, como si fueras una fábrica, ¿no? El problema viene cuando justamente ese trabajo se convierte repetitivo y sientes que ya dejaste de aprender. Entonces hay que tratar de generar estas oportunidades siempre. Bueno, Mayita, para cerrar el programa, porque me ha encantado realmente conversar contigo sobre esto, queremos hacer una dinámica contigo. Ya va a ser bien divertida. Te voy a decir una palabra o frase corta, y tú me vas a responder con lo primero que se te venga a la cabeza. ¿Ok? Ya. 3, ¿no? No sé si va a salir bien. Ok. Líder. Inspiración. Jefe.
Un rol Prácticas profesionales. no negociable. Empatía. Cercanía genuina. Una que me encanta. Home office. Difícil, ¿ah? A mí no me gusta el home office, pero creo que es flexibilidad con responsabilidad. Ser mamá. Una experiencia que te cambia la vida. Me encanta. Bueno, muchísimas gracias, Mayita, por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes. En nuestro segundo capítulo de Conectados. Muy contentos de haber conversado contigo. Espero que haya sido súper beneficioso para nuestros chicos, nuestras chicas, pero en especial creo que es un capítulo dedicado a las mamás, que son un montón dentro de nuestras instituciones educativas y que quieren salir adelante. Gracias a ustedes y bueno, espero que haya ayudado esta conversación nutritiva, un poco catártica, a las mamás de... Y cuando eres mamá también puede ser súper divertida como Mayita, ¿eh? Que siempre está iluminando cada lugar a donde va. Bueno, muchísimas gracias, Mayita. Gracias por escuchar este episodio de Conectados. No olvides suscribirte al canal y comentar aquí abajo qué otros temas te gustaría escuchar en el podcast. Yo soy Silvana de los Heros y nos vemos en el próximo episodio. ¿Te imaginas contar con experiencia laboral real, incluso antes de terminar tu carrera, y además con contactos en empresas top y oportunidades tocando tu puerta? Eso no es suerte, es estrategia. Soy Silvana de los Heros y actualmente lidero el área de empleabilidad en IDAT a través de la Gerencia de Asuntos Corporativos. Y quiero contarte algo importante. Aquí tu formación no termina en el aula. Aquí empieza tu conexión con el mundo profesional. En IDAT trabajamos con un propósito claro: que llegues al mercado laboral preparado, seguro y con ventaja. Nuestra estrategia se basa en dos grandes pilares. Primero, capacitación y vinculación empresarial. Queremos que tu talento se note. Por eso creamos el programa Talento Profesional 2.0, donde fortaleces habilidades blandas, trabajas tu marca personal y te preparas para procesos reales de selección. Además, abrimos puertas en empresas aliadas a través de visitas guiadas a empresas top. También tenemos la consultora 360IN, donde resuelves desafíos reales de organizaciones, ferias laborales, espacios como Conectados. No solo estudias, te conectas. El segundo pilar es el de colocación. Gestionamos reclutamientos directos y procesos masivos con empresas que confían en nuestro talento. Tienes el Club Laboral, donde las empresas aliadas publican vacantes libres para estudiantes y egresados. Y por otro lado, nuestro Career Center, donde trabajamos oportunidades exclusivas, asegurando procesos ordenados y alineados con tu perfil. Todo esto pensando para que encuentres oportunidades de manera simple y eficiente. Si quieres potenciar tu empleabilidad, recuerda esto. Primero, tus habilidades blandas son tu superpoder. Comunicación, liderazgo y adaptabilidad marcan la diferencia. Segundo, participa. Cada feria, cada programa, cada práctica suma experiencia y visibilidad. Y nada de lo que te cuento es improvisado ni tampoco un secreto. Nosotros trabajamos con data comprobada para entender qué está buscando el mercado laboral y cómo prepararte mejor. En IDAT acompañamos tu crecimiento profesional paso a paso, porque tu futuro no es algo que espera, es algo que empiezas a construir desde hoy.